La llamaban la gorda inútil de la alta sociedad, una burla constante, un juicio cruel, pero nadie imaginó que al ser entregada por su propio padre a un guerrero apache como castigo, Jimena encontraría el amor más verdadero que jamás había conocido. En el año 1847, en una majestuosa mansión de la familia Vázquez de Coronado, donde los candelabros de cristal colgaban pesados sobre los techos altos y el mármol blanco reflejaba la riqueza de una de las familias más poderosas de México, vivía una joven llamada Jimena. Tenía 24 años. Era dulce, silenciosa, y llevaba un nombre que parecía estar destinado a otras mujeres, no a ella. De complexión robusta, con mejillas redondeadas y unos ojos color miel llenos de anhelos callados, Jimena era motivo de vergüenza para su familia, desde el día en que cumplió 15 años y ningún pretendiente se interesó en ella durante su presentación en sociedad. «Mira cómo se empacha de dulces otra vez», susurraba su madre, doña Guadalupe, desde el balcón que daba al jardín. «Principal, una señorita de su posición debería tener más control». Cada palabra, cada mirada, era como una espina clavada en el corazón de la joven. Jimena aprendió a refugiarse en los libros antiguos de su abuela y en los pequeños dulces que robaba a escondidas de la despensa. Su padre, don Patricio Vázquez de Coronado, hombre de 60 años de rostro severo y cabello ya plateado por los años, la observaba desde su despacho con una mezcla de desaprobación y cálculo frío. Sus otros 5 hijos varones ya se habían casado con mujeres de buena familia, multiplicando la fortuna y el poder político del linaje. Pero Jimena era una carga que pesaba más con cada año que pasaba soltera. Y entonces llegó la noche del gran baile, la última esperanza, la última apuesta. Doña Guadalupe mandó confeccionar el vestido más caro que el dinero podía pagar. Seda azul real, bordado en hilo de oro. Quizá, pensó, el lujo ocultaría la figura poco agraciada de su hija. Jimena bajó lentamente por la escalinata de mármol, los ojos de todos posados sobre ella. Los murmullos comenzaron, las risas también. «¿Quién va a querer bailar con esa ballena?», dijo en voz alta el joven conde de Salvatierra. Nadie lo detuvo. Varios lo secundaron con risitas mal contenidas. Jimena sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies, pero no bajó la cabeza. Sostuvo la mirada y se mantuvo firme, como le enseñaron en casa. Durante toda la noche permaneció sentada junto a las damas mayores, mientras otras jóvenes danzaban bajo las luces del gran salón. Su abanico temblaba entre los dedos, pero su sonrisa permanecía, débil, fingida, rota por dentro. Al regresar a casa, el silencio en el carruaje dorado dijo más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, su padre la mandó llamar. En el despacho, rodeado de estanterías llenas de libros de leyes y mapas de sus propiedades, don Patricio caminaba de un lado a otro golpeando el suelo con su bastón de caoba. Finalmente, sin mirarla, pronunció: «Jimena, tienes 28 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 3 hijos y había forjado alianzas que beneficiaron enormemente a esta familia. Pero tú...». Don Patricio se detuvo, moviendo una mano con gesto vago y desdeñoso. «Tú has resultado ser una inversión fallida, una vergüenza para el apellido Vázquez de Coronado». Las palabras cayeron sobre Jimena como martillazos. Durante años había escuchado reproches parecidos, pero nunca con tanta crudeza. Sus manos se cerraron en puños sobre el regazo. Su cuerpo temblaba, pero su rostro intentaba no quebrarse. «He tomado una decisión», continuó su padre. «Ha llegado el momento de encontrar una solución definitiva a tu situación. Mañana, un prisionero apache llegará al fuerte militar.
Un guerrero capturado en las escaramuzas de la frontera, don Patricio se detuvo frente a su escritorio de caoba. Tomó entre sus manos un documento oficial y lo alzó como si fuera una sentencia. Las autoridades han aceptado mi propuesta. Serás entregada a ese salvaje como su compañera. Así, al menos, servirás para algo útil, mantenerlo controlado. Por un instante, el mundo de Jimena dejó de girar. El aire se volvió espeso. El tiempo se detuvo. «Padre», murmuró, la voz rota, temblorosa. «Completamente en serio», respondió él con la frialdad de una piedra. «Ya no puedo mantener a una hija que no aporta nada. Al menos así, tu existencia tendrá algún propósito. Evitarás que tengamos que ejecutar al Apache y tú, finalmente, tendrás un marido, aunque sea un salvaje». Jimena se puso de pie lentamente, como si flotara fuera de su propio cuerpo. «¿Me está vendiendo a un prisionero de guerra?», susurró sin fuerza. «Te estoy dando una oportunidad, la única que tendrás para ser útil en tu vida», dijo don Patricio sin el menor rastro de compasión. «El Apache se llama Tlacael. Mañana partirás al territorio que le han asignado como reserva. Considera esto tu matrimonio arreglado, con alguien de tu nivel». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en un viejo baúl de cuero, Jimena lloró. Por primera vez en muchos años, lloró sin medida, sin miedo de ser vista, sin necesidad de fingir, pero entre las lágrimas de rabia y humillación brotó algo inesperado, una sensación extraña, como si, debajo del dolor, hubiera una chispa de libertad. Por primera vez en su vida iba a estar lejos de las miradas de desprecio, de los susurros crueles, del peso constante de ser una decepción. Al amanecer, cuando el carruaje se alejó del portón de la mansión familiar, Jimena no miró atrás, no lo necesitaba. Ya no pertenecía a ese mundo, y aunque no lo sabía aún, ese viaje la llevaría al encuentro que transformaría su destino para siempre. El territorio apache se extendía bajo un sol implacable. Rocas rojas, cielo de un azul profundo, y un viento que parecía contar historias de libertad y de resistencia. Tlacael no había sido enviado allí como castigo, sino como parte de un extraño experimento del gobierno mexicano. Crear reservas donde los guerreros capturados pudieran vivir en una paz vigilada, en lugar de ser ejecutados. El plan incluía entregarles esposas mexicanas, una forma de civilizarlos y crear una descendencia mestiza más fácil de controlar. Cuando el carruaje polvoriento se detuvo frente a una cabaña de adobe modesta y solitaria, Jimena descendió. Sus piernas temblaban. Su corazón latía como un tambor de guerra. No sabía lo que le esperaba detrás de esa puerta, pero sí sabía algo. Ya no era la misma mujer que había subido a ese carruaje. El aire del desierto era distinto a todo lo que Jimena había conocido, seco, áspero, cargado de una energía salvaje, una fuerza antigua que la hizo sentirse por primera vez en mucho tiempo viva. Sus faldas de seda, tan apropiadas para los salones de la ciudad, se veían absurdas en medio de aquel paisaje árido y hostil. Entonces, desde la sombra de la cabaña, él apareció, como si hubiera surgido de una leyenda. Tlacael, un hombre de 30 años, alto, de cuerpo fuerte y firme, con la piel curtida por el sol del desierto, y el cabello negro cayéndole hasta los hombros. Sus ojos oscuros, profundos, guardaban la mirada de quien ha conocido tanto la gloria como la tragedia. Y cuando posó esa mirada sobre Jimena, ella sintió que la estaban juzgando no por su apariencia, sino por lo que aún no había mostrado. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en español. Su voz era firme, clara, aunque con un acento marcado, hablaba con incredulidad.
una incredulidad que hizo que las mejillas de Jimena se encendieran de vergüenza. ¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como a un perro al que le lanzan un hueso? El capitán, un hombre mayor, duro por dentro y por fuera, acostumbrado a lidiar con prisioneros rebeldes, frunció el ceño. No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. La tratarás, y con respeto, o volverás a la prisión militar. Sus palabras no eran una sugerencia, eran una amenaza, una que ambos entendieron perfectamente. Entonces, por primera vez desde que había llegado, Jimena alzó la voz. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró, con una dignidad inesperada que llenó el aire. Incluso ella se sorprendió. «Pero aquí estamos los dos, así que tendremos que encontrar la manera de hacer que esto funcione». Sus palabras eran simples, firmes, sin rastro de autocompasión. Y Tlacael la miró de otra forma. El capitán se marchó poco después, dejando tras de sí una nube de polvo y a dos desconocidos parados frente a una cabaña en medio de la nada, unidos por un destino que ninguno había elegido. El silencio se extendió. Entre ellos, como el propio desierto, inmenso, incómodo, pero lleno de posibilidades no dichas. «No voy a fingir que esto es un matrimonio real», dijo Tlacael por fin, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. «Eres una imposición del gobierno mexicano, una forma más de humillarme». Sus palabras eran duras, pero no crueles. Estaban marcando los límites de una convivencia impuesta. «Lo entiendo», respondió Jimena, con sorprendente calma. «Yo tampoco elegí esto. Mi familia me envió aquí para deshacerse de mí. Supongo que ambos somos prisioneros, de formas distintas». Era la primera vez que decía la verdad con tanta claridad. Y al hacerlo, sintió una extraña forma de alivio. Los primeros días transcurrieron con cautela, como una danza lenta en la que ambos evitaban rozar los puntos sensibles. Tlacael salía al amanecer para cazar, trabajar la tierra y cuidar los pequeños cultivos que había empezado a levantar. Jimena se quedaba en la cabaña, explorando su nuevo entorno, tratando de adaptarse a una vida que no se parecía en nada a la que había conocido. La cabaña era simple, pero sólida. 2 habitaciones separadas. Una cocina con hogar de piedra, muebles rústicos, hechos a mano, que hablaban de la habilidad y la paciencia del guerrero. Y fue allí, en la cocina, donde Jimena encontró algo inesperado, una conexión. Hierbas medicinales, colgadas a secar, sobre cuerdas de cáñamo. Reconoció muchas de inmediato. Manzanilla para los nervios, consuelda para curar heridas, y sauce para el dolor. Su abuela se las había enseñado en los jardines secretos de la mansión. Sin pensarlo, comenzó a reorganizarlas según sus propiedades curativas. Cuando Tlacael regresó esa tarde y vio lo que ella había hecho, se detuvo, en seco. «¿Cómo sabes de medicina herbal?», preguntó, acercándose con cautela, observando cada hoja con genuino interés. Su voz ya no tenía el filo hostil de los días anteriores. «Mi abuela era curandera, antes de casarse con mi abuelo», dijo Jimena, mientras acariciaba con delicadeza las hojas secas. «Me enseñó en secreto», dijo Jimena, con la mirada perdida entre las hojas secas. «Mi madre creía que no era apropiado para una señorita de sociedad, pero a mí siempre me fascinó la idea de poder ayudar a sanar a las personas». Por primera vez desde su llegada, Tlacael la miró con algo que se parecía al respeto. «Estas plantas», dijo él, señalando el pequeño estante de hierbas colgadas. «Las uso para tratar heridas de caza, enfermedades leves, pero hay algunas que no sé cómo preparar bien». Hizo una pausa. Sus ojos oscuros parecían medir sus palabras. «Con cuidado, ¿podrías enseñarme?». Esa pregunta, tan simple en apariencia, marcó el inicio de una transformación.
sutil, pero profunda. En las semanas siguientes, Jimena y Tlacael comenzaron a pasar las tardes juntos, trabajando con las hierbas medicinales. Él le hablaba sobre las propiedades de las plantas del desierto. Ella compartía las técnicas que había aprendido de su abuela. A veces, sus manos se rozaban por accidente mientras preparaban ungüentos o tinturas. Pequeños instantes de cercanía que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. Una tarde, mientras elaboraban una pomada para aliviar quemaduras de sol, Jimena se atrevió a preguntar: «¿Tenías familia antes de ser capturado?». Lo dijo en voz baja, sin apartar la vista del mortero de piedra. Tlacael se quedó inmóvil. El silencio se hizo denso. «Tenía una esposa», dijo por fin, con una tristeza que hizo que a Jimena le doliera el pecho. Se llamaba Itzayana. Murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado. Por eso fui tan temerario en la batalla. Ya no tenía nada que perder. Jimena alzó la mirada y lo vio. El dolor, crudo y sin adornos, latía en sus ojos como una herida sin cerrar. Sin pensarlo, extendió su mano y la apoyó suavemente sobre la de él. «Lo siento mucho», murmuró. «Debió de ser una mujer muy especial para inspirar tanto amor». «Lo era», respondió Tlacael sin apartar su mano. Pequeña, delicada, siempre sonriendo, todo lo opuesto a... Se detuvo. Se dio cuenta de lo que estaba por decir. «Todo lo opuesto a mí», completó Jimena con una sonrisa triste, sin rastro de amargura. «No te preocupes. Sé muy bien qué clase de mujer soy. ¿Y cuál no? He vivido con esa verdad toda mi vida». Tlacael la observó con intensidad nueva. «¿Tu familia te trataba mal?», preguntó directo. «Me trataban como una decepción constante», respondió ella sin rodeos. «Desde siempre he sido la hija gorda que no sirve para nada. Mi único valor era el apellido que llevaba, y ni siquiera eso fue suficiente para conseguirme un marido». Se encogió de hombros. No como quien se rinde, sino como quien ha aprendido a sobrevivir. Esa noche, al retirarse cada uno a su habitación separada, algo había cambiado. Ya no eran simplemente dos extraños forzados a convivir. Ahora eran dos almas heridas que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar consuelo el uno en la otra. Pasaron los meses, y con ellos llegaron los cambios, silenciosos, pero profundos. No solo en el desierto, sino en sus corazones. Jimena creó un pequeño jardín medicinal detrás de la cabaña. Cultivaba allí las hierbas que mejor soportaban el clima seco, bajo el sol abrasador. Sus manos, antes suaves y cuidadas como las de una dama de sociedad, ahora estaban curtidas, manchadas de tierra, pero nunca se habían sentido tan útiles. Su cuerpo había cambiado también. El trabajo bajo el sol la había fortalecido. Su piel estaba bronceada, y el peso que durante años le había valido burlas había desaparecido de forma natural, no por dietas impuestas, sino por una vida real, sencilla, viva. Pero lo más notable no estaba en su cuerpo, sino en su mirada. Por primera vez en su vida, Jimena se sentía verdaderamente necesaria. Los guerreros apaches de las tribus vecinas comenzaron a buscarla. Venían a ella con heridas, con enfermedades que los curanderos tradicionales no podían tratar. Y Jimena, con su mezcla de saberes, antiguos y técnicas mexicanas, empezó a curar lo que nadie más podía. La mujer blanca del desierto puede sanar lo que otros no pueden, decían los guerreros al regresar a sus pueblos. Algunos ancianos aún recelaban. Era forastera y mexicana, pero los resultados hablaban por sí solos. Niños con fiebres peligrosas se recuperaban bajo su cuidado. Guerreros con heridas graves regresaban a la batalla. Y así, sin proponérselo,
Jimena dejó de ser una carga y se convirtió en algo que nadie, ni siquiera ella, había imaginado que podía llegar a ser una mujer valiosa, una sanadora, una fuerza de vida en medio del desierto. Mujeres con dolores crónicos, dolores arrastrados durante años, comenzaban a encontrar alivio bajo las manos de Jimena. Y Tlacael lo observaba todo en silencio, con una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que no se atrevía aún a nombrar. La mujer que había llegado como una imposición, una carga enviada por el gobierno, se había convertido en una presencia indispensable, no solo para él, sino para toda la comunidad. Cada día que pasaba, hallaba en ella nuevas razones para admirarla. Su fuerza, su compasión, su inteligencia práctica, su capacidad de adaptarse y de florecer en medio del desierto. Una noche, bajo la luna llena, mientras Jimena preparaba una tintura para la artritis de una anciana, Tlacael se acercó en silencio. Llevaba en las manos 2 tazas de té de hierbas, una de las muchas recetas que había aprendido con ella. El ritual de compartir. Té al final del día se había convertido en su momento favorito. Allí hablaban de todo y de nada. Mientras el desierto se cubría de plata bajo el cielo infinito, se sentó junto a ella en el banco de madera que había construido especialmente para esas noches, y por fin se atrevió a preguntar: ¿extrañas tu vida anterior? Era una pregunta que había guardado durante semanas, pero que solo ahora se atrevía a pronunciar. Jimena detuvo sus movimientos. Dejó el mortero a un lado y alzó la mirada hacia las estrellas que brillaban como diamantes esparcidos en la negrura. Extraño. A mi abuela, dijo pensativa. Ella era la única que me veía como algo más que una decepción. Hizo una pausa. Buscó las palabras con cuidado. Pero el resto, no. No extraño sentirme inútil todos los días. No echo de menos las miradas de lástima, ni los comentarios crueles. Aquí, por primera vez en mi vida, siento que tengo un propósito. Tlacael la observó, su perfil recortado contra la luz de la luna. Los meses en el desierto no solo habían transformado su cuerpo, habían transformado su presencia. Donde antes vio a una mujer vencida, ahora veía a una guerrera silenciosa que había encontrado su batalla en el arte de sanar. Yo sí extraño mi vida anterior, admitió él, tras un largo silencio. Echo de menos cabalgar libre por las montañas, cazar donde quería, vivir según las tradiciones de mis ancestros. Hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. Pero ya no extraño la soledad. Durante mucho tiempo, tras perder a Itzayana, creí que estaría solo para siempre. Creí que una parte de mí había muerto con ella. Jimena se volvió hacia él lentamente, sintiendo que estaban entrando en un terreno emocional delicado. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Ahora, dijo él con una sinceridad que le brotaba del pecho. Me despierto cada mañana esperando verte trabajar en tu jardín. Espero nuestras conversaciones al anochecer. Espero ver cómo ayudas a curar a mi gente. Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre. Hizo una pausa, buscó las palabras, luchó con ellas. Has traído... Jimena. Su nombre flotó entre los dos, y por un momento el tiempo se detuvo. Jimena sintió las lágrimas resbalando por sus mejillas. Pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio, de alegría, de renacimiento. Tlacael, yo... susurró. Pero él se acercó lentamente, dejándole el espacio para retroceder. Ella no lo hizo. Entonces, con manos callosas pero suaves, él tomó su rostro y la besó. Un beso tierno, reverente, cargado de meses de respeto, de descubrimiento, de sentimientos no dichos. Cuando se separaron, Jimena temblaba, no de miedo,
sino por la intensidad del momento, por esa emoción inmensa que le llenaba el pecho y amenazaba con desbordarla. ¿Estás seguro?, susurró. Soy todo lo que tú, primera esposa, no era. Eres tú, la interrumpió él firme. No eres Itzayana, y yo no estoy tratando de reemplazarla. Eres Jimena, la mujer que salvó mi alma cuando creí que estaba perdida para siempre. La mujer que encontró su fuerza en el desierto y me enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Los meses siguientes fueron los más felices que cualquiera de los dos había vivido. Su relación se profundizó sin esfuerzo, construida sobre una base firme de respeto mutuo, admiración y un propósito compartido. Jimena se movía por la cabaña con una gracia tranquila que nunca había poseído en los salones de baile, y Tlacael sonreía, con una frecuencia que sorprendía incluso a los guerreros que lo visitaban. Trabajaban en armonía perfecta. Él salía a cazar, a recolectar plantas medicinales. Ella atendía a los pacientes que llegaban cada día con heridas, fiebres y esperanzas. Por las tardes, preparaban medicinas juntos. Sus movimientos eran precisos, coordinados, como una danza silenciosa perfeccionada con la práctica. Las noches las pasaban bajo las estrellas, hablando, riendo, descubriendo nuevas facetas el uno del otro. Mi tribu necesita establecer nuevas rutas comerciales, le dijo Tlacael una noche mientras observaban el cielo estrellado. Las medicinas que preparas podrían intercambiarse por herramientas, por alimentos. Podrías ayudar no solo a curar cuerpos, sino a sanar relaciones entre nuestros pueblos. Jimena sintió una oleada de emoción. La idea de que su trabajo pudiera tener un impacto más allá de lo individual le dio un sentido de propósito que nunca había imaginado posible. ¿Crees que las otras tribus me aceptarían?, preguntó con una mezcla de ilusión y nervios. Ya te han aceptado, respondió él con una sonrisa. Los resultados hablan por sí solos, pero hay algo más que debo decirte. Su rostro se volvió serio, su tono íntimo. He recibido mensajes de mi hermano mayor. Está considerando una alianza formal entre varias tribus apaches y quiere que yo participe en las negociaciones. Tendríamos que viajar a territorio no controlado por el gobierno mexicano. El corazón de Jimena se aceleró. La idea de mayor libertad era emocionante, pero también aterradora. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó bajando la voz. Tlacael tomó sus manos entre las suyas. Significa que podríamos tener un matrimonio real según las tradiciones de mi pueblo. Significa que podrías convertirte oficialmente en mi esposa, no solo una asignación del gobierno. Sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo temblar. Significa que podríamos formar una familia, si así lo deseamos. La palabra familia resonó en el pecho de Jimena como una campana antigua. Después de años siendo llamada inútil, incapaz de atraer pretendientes, la posibilidad de formar una familia basada en el amor le parecía un milagro. Pero su felicidad fue bruscamente interrumpida. Jinetes, a lo lejos, levantando polvo en el horizonte. Tlacael se tensó al instante. Reconoció los uniformes del ejército mexicano incluso desde esa distancia. «Escóndete en la cabaña», susurró con urgencia. Algo no está bien. Pero ya era demasiado tarde. Los soldados los habían visto, y entre ellos cabalgaba una figura que hizo que la sangre de Jimena se congelara. Rodrigo Vázquez de Coronado, su hermano, y a su lado, el mismo capitán militar que la había escoltado meses atrás. Rodrigo desmontó de su caballo con esa arrogancia de quien fue criado creyendo que el mundo debía obedecerle. A sus 28 años, era la imagen perfecta del caballero mexicano.
de alta sociedad, impecable incluso en el desierto, bigote recortado con precisión y ojos fríos, herederos de la crueldad calculada de su padre. Pero al ver a su hermana, algo cambió. El disgusto dio paso al desconcierto. La mujer que se acercaba no era la hermana obesa y avergonzada que recordaba. Jimena caminaba con una dignidad natural que jamás había mostrado en la mansión familiar. Su piel, bronceada y sana. Su cuerpo, fuerte, armonioso. Y sus ojos, encendidos por un propósito que Rodrigo no podía comprender. Lo que más lo perturbó fue cómo Tlacael se colocó a su lado, protector, firme, y cómo ella aceptó esa protección con absoluta naturalidad. «Jimena», dijo Rodrigo con una voz controlada pero tensa, «he venido a llevarte a casa. Este experimento ha durado demasiado. Esta es mi casa», respondió Jimena con calma, señalando la cabaña y el jardín medicinal que había creado con sus propias manos. «Y no voy a ir a ninguna parte». Su voz era firme, limpia, sin un solo rastro de la inseguridad que la había perseguido en la mansión. El capitán se adelantó. Llevaba en las manos unos documentos oficiales, y con ese gesto, el pasado volvió a golpear su puerta. Una vez más. «Señora Vázquez de Coronado», dijo el capitán con tono oficial, «hemos recibido reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Como ciudadana mexicana, tiene derecho a regresar a la civilización». Tlacael se tensó de inmediato. «Nadie la está reteniendo», respondió en un español claro, mirando directo al oficial. «Está aquí por elección propia». Su mano, sin pensarlo, se deslizó hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, pero Jimena lo detuvo suavemente, con un toque en el brazo. «Es cierto», confirmó ella mirando directamente al capitán. «Estoy aquí porque he encontrado un propósito, una vida que vale la pena vivir. No necesito que me rescaten de mi felicidad». Rodrigo se acercó. La observó con los ojos entrecerrados, como si no pudiera reconocer a la mujer que tenía enfrente. «Mira, en lo que te has convertido», murmuró con una mezcla de disgusto y una chispa difícil de nombrar. «Envidia, tal vez, vestida como una salvaje, viviendo en una choza, trabajando con las manos como una india común. ¿A eso le llamas felicidad?» «Sí», respondió Jimena firme, sin vacilar. «Llamo felicidad a despertar cada mañana sabiendo que mi vida tiene valor. Llamo felicidad a poder sanar a otros, a ser respetada por lo que sé, no despreciada por cómo me veo. Llamo felicidad a estar con un hombre que me ama por quien soy, no por el apellido que llevo». Sus palabras cayeron como bombas en el silencio del desierto. Rodrigo cruzó una mirada con el capitán. «Está claro que te han lavado el cerebro», dijo por fin, con un tono helado. «Padre me envió con instrucciones específicas. Si no vienes voluntariamente, tengo autorización para llevarte por la fuerza». Tlacael dio un paso adelante. Su figura alta e imponente se interpuso entre Jimena y los soldados. «Tendrán que matarme primero», dijo con voz tranquila, la voz de un guerrero que había conocido la muerte y no le temía. «Eso puede arreglarse», respondió Rodrigo con frialdad. Hizo una seña. 6 soldados rodearon a la pareja, sus rifles apuntando directamente al pecho de Tlacael. Jimena sintió que su mundo se rompía. Durante meses había vivido en una burbuja de paz, olvidando, o tal vez negando, el poder real que su familia tenía para destruir todo lo que tocaba. Seguía siendo una Vázquez de Coronado, y eso significaba que nunca sería completamente libre mientras su familia pudiera reclamarla. «Está bien», dijo finalmente, con la voz quebrándose apenas. «Iré con ustedes». Se volvió hacia Tlacael. En Min, sus ojos había una tormenta.
furia, impotencia y un amor desesperado que intentaba no gritar. «No quiero que te hagan daño por mi culpa. ¡No!», rugió Tlacael tomándola por los hombros. «No voy a dejarte ir. Hemos construido algo hermoso. No permitiré que te arrastren de vuelta a una vida que te estaba matando lentamente». Jimena alzó una mano y acarició su rostro. Memorizó cada línea, cada cicatriz, cada sombra de ternura en sus ojos. «Si me amas de verdad», susurró, «déjame protegerte a ti esta vez. Te lo prometo, encontraré el camino de regreso». El viaje de vuelta a la ciudad fue una pesadilla. Calor, polvo, silencio. Jimena cabalgaba entre los soldados, como una prisionera, pero su mente no se detenía. Buscaba, planeaba, luchaba. Rodrigo cabalgaba a su lado, de vez en cuando lanzándole miradas fugaces, mezcla de triunfo y tal vez algo parecido a respeto. «¿De verdad te ama?», preguntó finalmente. Fue la primera pregunta personal que le dirigía en años. «¿O solo te acepta porque es lo que le dieron?». Jimena lo miró con sorpresa. «Me ama», respondió, sin dudar. «Y yo lo amo a él. Es el primer hombre que me ha visto como una persona completa, no como una decepción que hay que tolerar». Rodrigo no respondió. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que él habló de nuevo. «Padre dice que serás enviada al convento de las Hermanas de la Caridad. Dice que tu alma necesita purificación». Jimena sintió un escalofrío. Conocía ese lugar. Había escuchado historias. Mujeres problemáticas de familias respetables eran enviadas allí. Años de oración, penitencia, silencio, aislamiento, una prisión disfrazada de institución religiosa. «¿Y tú qué piensas?», preguntó, mirándolo fijamente. «¿Crees que necesito purificación?». Rodrigo tardó en responder. «Creo», dijo Rodrigo lentamente, «que eres la primera persona en esta familia que ha encontrado algo real. Algo que no se basa en el dinero, el poder, ni las apariencias». Hizo una pausa. Las siguientes palabras parecían costarle más que cualquier batalla. «Creo que, padre, está celoso, porque tú encontraste lo que él nunca tuvo. Amor verdadero». Esas palabras, inesperadas, le devolvieron a Jimena la primera chispa de esperanza desde que había sido arrancada de su hogar en el desierto. Si había tocado algo humano en el corazón de su hermano, quizá otros también podrían ver la verdad. Cuando llegaron a la mansión familiar, el sol comenzaba a ocultarse tras los muros de piedra. Don Patricio los esperaba en el portal, con expresión severa. Pero al ver a su hija descender del caballo, su rostro cambió. Shock. La mujer que regresaba no era la misma a la que había enviado como castigo. «Jimena», murmuró acercándose, «te ves diferente». «Me veo como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo», respondió ella, con la cabeza en alto. «Me veo como alguien que aprendió a valorarse a sí misma». Don Patricio la miró en silencio. No podía negar lo evidente. Su hija ya no se encorvaba bajo su sombra. Había perdido peso. Su espalda era recta, su piel luminosa, y en sus ojos había una determinación que nunca antes había visto en ella. Pero lo que más lo inquietaba era la ausencia total de sumisión. «Mañana irás al convento», declaró, como si su voz aún tuviera poder absoluto. «Las hermanas limpiarán tu alma de las influencias paganas que has absorbido». «No», respondió Jimena, sin gritos, sin miedo, solo verdad. «No iré al convento y no permitiré que destruyan lo que he construido». El silencio fue tan denso que se escuchaba el susurro del viento entre los árboles del jardín. Don Patricio no podía recordar la última vez que alguien lo había desafiado así. La guerra entre el pasado y el futuro de Jimena acababa de comenzar. La noticia se esparció como fuego seco. Jimena Vázquez de Coronado había regresado, no como víctima, sino como mujer transformada. Al mediodía siguiente, la mansión estaba rodeada de curiosos. Querían
ver a la mujer que había vivido entre salvajes. Esperaban encontrar a una figura quebrada, pero lo que vieron los dejó sin palabras. Jimena apareció en el balcón principal con una dignidad que opacaba incluso los mármoles y columnas de la casona. No era la sombra de alguien que había sobrevivido. Era la presencia de alguien que había renacido. Don Patricio había convocado al padre Sebastián, director del convento, un sacerdote de 60 años, especialista en reeducar mujeres rebeldes de familias respetables. Llegó con tono condescendiente y la certeza de que su autoridad espiritual no sería desafiada. «Hija mía», empezó, «entiendo que has pasado por una experiencia difícil. El contacto prolongado con paganos puede corromper el alma de formas que no siempre son evidentes. En el convento te ayudaremos a purificar tu espíritu a través de oración y penitencia, Jimena», lo escuchó con respeto. Pero cuando habló, su voz era firme como piedra. «Padre, con todo respeto, mi alma nunca ha estado más pura que ahora. Estos meses he servido a Dios sanando, aliviando el dolor, dando esperanza a los que nada tenían. Si eso es corrupción, entonces no entiendo qué significa virtud». Las palabras cayeron como piedras sobre agua estancada. Padre Sebastián miró incómodo a don Patricio. No esperaban encontrar a una mujer quebrada, sino a alguien que hablaba de su experiencia como una revelación sagrada. «Además», añadió Jimena, «he decidido que no iré al convento. He encontrado mi vocación y solo puedo ejercerla en libertad, no tras muros». Don Patricio se puso de pie con violencia, su rostro rojo de furia. «No tienes opción», rugió. «Eres mi hija, y mientras vivas bajo mi techo, obedecerás mis decisiones». «Entonces no viviré bajo su techo», dijo Jimena con una calma sobrenatural. «Me iré esta misma noche si es necesario. Prefiero dormir bajo las estrellas como mujer libre que en una cama dorada como prisionera». Las palabras impactaron como un trueno entre los muros de la mansión. Doña Guadalupe, que había permanecido callada, rompió el silencio. «Jimena», dijo con voz temblorosa, «¿qué te ha pasado? Nunca hablaste así». «Lo que me pasó, madre», respondió Jimena, mirándola con compasión y firmeza, «es que finalmente aprendí a valorarme. Aprendí que no necesito su aprobación, ni un marido elegido por ustedes. Mi valor viene de lo que puedo dar al mundo, de las vidas que puedo tocar y sanar». Y entonces se escuchó un sonido a galope. Todos miraron hacia la ventana. Una nube de polvo se acercaba rápidamente. Cuando el polvo se disipó, la escena dejó a todos sin aliento. Tlacael, montado en su caballo de guerra, pero no venía solo. A su lado, una delegación de guerreros apaches, y con ellos varios colonos mexicanos, personas que Jimena había tratado, sanado, ayudado. Tlacael desmontó con la gracia silenciosa de un felino, y sin detenerse, caminó directo hacia la entrada principal de la mansión. Su presencia era imposible de ignorar. La historia de Jimena estaba a punto de cerrarse en un círculo, pero esta vez ella no era una hija obediente ni una carga familiar. Era una mujer con voz, con comunidad y con amor verdadero, llegando para reclamarla. Tlacael vestía sus mejores galas de guerra, pero había venido en son de paz. Las plumas blancas entre su cabello hablaban por él más que cualquier arma. Los guerreros que lo acompañaban permanecieron montados, formando un círculo protector, firme pero no amenazante. Don Patricio salió al portal, flanqueado por varios sirvientes armados. «¿Qué significa esta intrusión?», exigió con voz autoritaria, aunque el temblor en sus palabras traicionaba su nerviosismo. «Vengo a reclamar a mi esposa», dijo Tlacael, en un español claro, firme. Su voz resonó en todo el patio como un trueno contenido. «Vengo a reclamar a la mujer que eligió estar
conmigo por voluntad propia, y que fue tomada en contra de su deseo, Jimena apareció en el balcón. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Tlacael, su corazón pareció estallar de pura alegría. ¡Tlacael!, gritó, y antes de que alguien pudiera detenerla, corrió escaleras abajo. ¡Deténganla!, rugió don Patricio, pero ya era tarde. Jimena se lanzó a los brazos de su esposo, quien la recibió como si sostuviera el bien más sagrado del mundo. «Pensé que no volvería a verte», murmuró ella contra su pecho. «Prometiste que encontrarías una manera de volver, y tú lo hiciste». «No quise esperar», respondió él, apartándola suavemente para mirarla. «Decidí venir por ti». Un hombre mayor se adelantó. Vestía ropa simple pero limpia. «Señor Vázquez de Coronado», dijo, con respeto. «Mi nombre es Miguel Herrera». Esta mujer salvó la vida de mi nieta cuando los doctores de la ciudad dijeron que no había esperanza. Mi esposa. Sufría dolores que ningún médico pudo aliviar, hasta que ella preparó las medicinas que la sanaron. Uno por uno, otros colonos dieron un paso adelante. Una mujer joven contó cómo Jimena ayudó en un parto difícil. Un anciano explicó cómo ella curó una infección que estaba a punto de costarle la pierna. Cada historia era una prueba más, una pintura viva de la mujer que Jimena había llegado a ser. «Esta mujer no es una cautiva», dijo Miguel con firmeza. «Es una sanadora, una mujer que eligió vivir entre nosotros porque su corazón está aquí. Separarla de su esposo y de su vocación sería un crimen contra Dios y contra la humanidad». El padre Sebastián, que hasta entonces había observado en silencio, se adelantó. Su expresión ya no era la del moralista inflexible, era la de un hombre conmovido. «Señor Vázquez de Coronado», dijo en voz baja, «he servido a Dios toda mi vida, y sé reconocer una vocación verdadera cuando la tengo frente a mí. Esta mujer ha encontrado su manera de servir al Creador. Interferir con eso sería interferir con su voluntad». Don Patricio se encontraba acorralado, no por violencia, sino por la fuerza irrefutable de los hechos. Los testimonios eran demasiado contundentes. Su hija no solo había encontrado la felicidad, había encontrado su propósito, y ese propósito estaba cambiando vidas. Doña Guadalupe se acercó lentamente a su hija. Por primera vez en muchos años, la miró y vio, no a una decepción, no a una carga, sino a la mujer que realmente era, fuerte, luminosa, completa. «Hija mía», murmuró con lágrimas en los ojos, «perdóname, estaba tan preocupada por lo que la sociedad diría, que nunca me detuve a ver lo que tú necesitabas». Jimena la abrazó y sintió que una herida muy antigua empezaba por fin a sanar. «Te perdono, madre, pero ahora mi lugar está con mi esposo, sirviendo a quienes me necesitan». Tlacael se acercó a don Patricio. «Señor», dijo con solemnidad, «vengo a pedir la mano de su hija en matrimonio. Prometo amarla, protegerla y apoyar su trabajo de sanación el resto de mis días. Prometo que juntos construiremos algo hermoso que honre tanto su herencia como la mía». Don Patricio miró a su hija, a esa mujer que ahora irradiaba felicidad, una felicidad que jamás había visto en todos sus años bajo su techo. Miró a Tlacael y vio amor, amor real, innegociable. Y finalmente miró a las decenas de personas que habían venido a hablar de su hija. Personas que la amaban, que habían sido transformadas por ella. Su voz tembló. «Tienes mi bendición». 5 años después, en una comunidad próspera levantada en el corazón del desierto, Jimena y Tlacael observaban el atardecer desde el porche de su casa. Sus 2 hijos pequeños jugaban entre flores medicinales, las mismas que ellos habían plantado. La comunidad había crecido, acogiendo a familias de distintas culturas,
unidas no por sangre, sino por respeto, solidaridad y amor. Jimena, ahora matrona respetada, era conocida por toda la región como una sanadora sabia, compasiva y poderosa. Se recostó contra el hombro de su esposo con una sonrisa de plenitud. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Tlacael, como solía hacerlo de vez en cuando. Jamás, respondió ella mirando a sus hijos reír entre la vida que habían sembrado. Encontré mi lugar en el mundo, encontré mi propósito y encontré el amor verdadero. ¿Qué más podría pedir? En la distancia, el sol descendía, pintando el cielo de oro y carmesí, como si el propio universo bendijera una historia de amor que había comenzado como castigo y se había convertido en el más hermoso de los regalos.